¿Qué tal? Buenos días. El Producto Interno Bruto aparentemente está sobredimensionado y también necesitamos un pacto fiscal. ¿Cómo debe lucir esto? De eso hablamos hoy en República. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el doctor Héctor Dada, exministro de Economía de nuestro país durante el gobierno del presidente Funes y también miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno a finales de los 70. También nos acompaña el señor Alberto Arene. Él es analista político, analista económico también y miembro del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Bienvenidos, caballeros, a República. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Bueno, quizás comenzamos con usted, doctor Héctor Dada, y hablemos acerca de esa, tal vez no de la publicación, pero de los datos revelados en el periódico digital El Faro, en el que básicamente se dice que durante 3 administraciones, comenzando desde Saca, no se había actualizado la manera en que medíamos el Producto Interno Bruto y las consecuencias que esto tendría cambia o altera el ratio que tenemos de deuda versus PIB, así como también de la cantidad de tributación versus PIB. ¿Por qué esto es importante? Y esto debería haberse visto a tiempo, debería haberse cambiado, y si no se cambió, ¿por qué no se cambió? Mire, yo creo que en el artículo del Faro hay una confusión entre lo que es tener datos inexactos y mentir, que son dos cosas diferentes. El Salvador mantuvo una metodología atrasada de contabilización del PIB usando como base el año 1990, que es un problema técnico bastante difícil de explicar en las cámaras de televisión, 90 inicialmente. Hubo una segunda metodología del año 98 de Naciones Unidas, porque esas son metodologías de Naciones Unidas, ni siquiera de la Comisión Económica de América Latina, sino del Consejo Económico Social de Naciones Unidas, o sea, vale para todas las regiones del mundo, que no se adoptó en el país, no se actualizó. Y además nosotros dejamos de hacer censos por bastante tiempo. Se hicieron censos el año 2007, el censo agropecuario, por ejemplo, el doctor Manuel Sevilla y su servidor, como ministros, dijimos que las cifras de ese censo no eran compatibles con otras informaciones que daba el último gobierno de Arena, el del presidente Saca. Lo que quiero decirle es que la información en que estaba basado el cálculo del PIB hizo entrar en dudas al inicio del gobierno del presidente Funes sobre la validez. No solo que debíamos actualizar por compromisos internacionales, hubo una nueva metodología del 2008, si mal no recuerdo la fecha, internacional para contabilizar el PIB. Y fue el doctor Carlos Acevedo, que era el presidente del Banco Central, el que pidió asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional y de los organismos internacionales para comenzar a actualizar las cifras, cosa que no es fácil. Una cosa distinta es decir que uno no tiene cifras exactas y otra cosa distinta es decir que uno está mintiendo conscientemente, como el titular del Faro lo expresa. Que no es mala fe, yo entiendo que hay una dificultad de comprensión de estos temas que son bastante técnicos y que es difícil de comprender. Ahora, es importante porque primero es importante saber exactamente cuál es el nivel de producción del país, porque sobre eso se hacen todos los cálculos de la economía nacional. También tiene que ver sobre nuestras capacidades de endeudamiento externo.
Por ejemplo, si es correcta la cifra que dio el Fondo Monetario Internacional, que hay que decir que se ha seguido actualizando y yo creo que es un poquito menor ahora, pero no estoy seguro, porque esos son datos confidenciales todavía. Si es 14% menor el PIB ahora, eso quiere decir que pasamos de tener 63% de deuda con pensiones a tener 70-71%. Pasar de 3,5% de déficit fiscal a un déficit fiscal de un poco más de 4%. Y esos datos económicamente son importantes, son diferencias que parecen poco importantes a un observador externo a la economía, pero sí se vuelve importante. Ahora, pero hay que decir que es el gobierno del presidente Funes el que inicia la actualización de esas cifras que no se pueden hacer de la noche a la mañana. Usted tiene que meterse a saber si las cifras que le dieron son correctas y cómo obtener información para corregirlas. Parece ser que hubo una alteración consciente de las cifras según los que manejan eso. Yo no soy persona que se meta en la carpintería, como decimos a la hora de hablar de estadísticas. En uno de los años del presidente Saca, donde se creció 4 y algo %, y que ya entonces se dijo que la cifra no era la correcta. Y por cierto, hasta pusieron apodos un poco denigrantes a personas del gobierno del presidente Saca, que por supuesto yo no voy a repetir porque no es mi estilo. Pero eso es importante, se está haciendo y todavía hay una revisión de las cifras. Ha dicho el presidente del Banco Central, el doctor Oscar Cabrera, que están sujetas a aprobación y creo que en diciembre vamos a tener ya la cifra correcta. La nueva cifra, hay que decirlo como es, porque ahí hay que decir también que las cifras de cálculo del PIB siempre son aproximadas y siempre están sujetas a revisión. Mire que en Estados Unidos, que tiene la contabilidad, las cuentas nacionales más elaboradas del mundo, acaban de corregir a la baja las cifras de los 2 primeros trimestres que había dado la Reserva Federal de Estados Unidos, pero con bastante fuerza. Ahora, el doctor Héctor Dada tiene razón en algo, es decir, una cosa es ser impreciso y otra cosa es mentir, porque mentir es decir algo con la intención deliberada de engañar. Pero para los que, digamos, no son estudiosos de este tema, ¿por qué teníamos parámetros para medir el Producto Interno Bruto de 1990 y por qué tan difícil actualizarlos? ¿O quién los actualiza? Bueno, normalmente en este caso es el Banco Central. ¿Por qué no se hizo? Aquí hay este es un país, nuestro país no hace la tarea en muchas cosas, ¿verdad? Podemos hacer la lista. Es cantidad de cosas en las que no hemos hecho. Históricamente. Entonces, esto es otra más de muchas. Y ahí podemos hablar sobre el Puerto de la Unión y podemos hablar sobre la reforma fiscal integral y podemos hablar sobre una estrategia de crecimiento y podemos hablar de muchas cosas. Pero bueno, la realidad es que se ha comenzado, hay una comisión en el Banco Central dedicado a esto. No sé si hay una misma gerencia. Y yo sé que han estado trabajando. El tema es que esto no lo informó, bueno, lo anunció desde Carlos Acevedo, que era muy independiente además en su manera de actuar. Pero, perdóname, tenía el apoyo del gabinete económico. Del gabinete para hacerlo. Para hacerlo. Pero en todo caso, en este caso, yo creo, y tuve información que había un deseo de poder compartir esto, pero probablemente hubo una reserva de carácter político, dado que el tema es sensible. Y sobre todo en la medida que se está la preocupación sobre la insostenibilidad de la deuda pública, de las finanzas públicas, ha ido creciendo. Pero bueno, se dice que para países dolarizados, que no tienen política monetaria, no debería de haber más de un 40% de endeudamiento de la deuda pública respecto al PIB. Algunos más flexibles pueden llegar hasta 45%. Nosotros estamos en 63%.
Y si en el momento en que ya hizo crisis, porque hoy sí, ya estamos al borde del abismo y es la tormenta perfecta, y ya están las comisiones de la oposición y el gobierno conversando, en ese momento nos dicen que la deuda en relación al Producto Interno Bruto aumenta 10%. ¿Verdad? Es enorme. Estamos hablando de 14.4% menos del Producto Interno Bruto en el denominador y por lo tanto aumenta la relación, el ratio entre deuda y producto. Esto tiene una serie de consecuencias porque, claro, si ya nos habían quitado las calificadoras de riesgo, el grado de inversión, y se va deteriorando, dijéramos, va aumentando el riesgo financiero, el riesgo país, etcétera, bueno, este va a ser otro golpe más y eso tiene, por supuesto, efectos en la capacidad del país de accesar a recursos, a no ser a tasas de interés mayor y, por supuesto, afecta también las condiciones financieras internas. O sea que el tema es importante, es importante. Y no es lo mismo estar endeudado en 40% del PIB que en 60%, que en 70%, ¿verdad? Las cifras cuentan. Y lo que está en juego aquí, y esa es la gran discusión, es la insostenibilidad de las finanzas públicas de El Salvador, y para reestructurar para poder hacer las finanzas públicas sostenibles, eso implica una estrategia integral. Una estrategia integral que no solamente implica contener el gasto, hacer un ajuste que el fondo recomienda en 3%, podría ser 1,5% por el lado de los ingresos y otro 1,5% por el lado de los gastos, implica contener gastos, recortar subsidios, posiblemente aumentar el IVA, sobre todo que no hay otro instrumento más eficaz de recaudación en un plazo corto frente a la crisis que tenemos. Pero no solamente eso, implica entrarle al tema de las pensiones, implica entrarle al tema de una reforma fiscal integral que nunca se ha hecho en el país, conlleva plantearse una estrategia de crecimiento de mediano y largo plazo sólida, lo que pasa por transformar la economía y crear una nueva economía, sobre todo en sectores estratégicos. En fin, entonces esto nos lleva a revisar todo, es un tema sistémico. Este es la acumulación de los problemas que se arrastran desde hace muchísimos años y que ahora se combinan todos. Ahora, Alberto, el que digamos el PIB esté sobredimensionado y que esto nos afecte la deuda y el déficit también, ¿cuáles son las consecuencias prácticas para que la gente lo entienda afuera? Es decir, ¿nos van a dejar de prestar dinero al Estado o nos lo prestan con un interés más alto? Sí. Puede ser. ¿Ah? Puede ser, todavía bueno, no vamos sabemos. a ver qué dice el mercado, pero normalmente en la medida en que los coeficientes de endeudamiento van aumentando, los riesgos van aumentando y los coeficientes, porque los coeficientes también, y se ve que las capacidades de pago del Estado se deterioran, entonces los riesgos son mayores y eso tiene una expresión normalmente en las tasas de interés, ¿verdad? Y en las condiciones de los... Así que vamos a ver qué dice el mercado, pero efectivamente esto tiene consecuencias. Okay. Y entonces para todos aquellos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, esto de la responsabilidad fiscal y del tema de los equilibrios, esos son medidas del Fondo Monetario y del neoliberalismo. Este no es un problema de ideologías. Las consecuencias de los desequilibrios macroeconómicos que el país arrastra desde hace muchos años tienen efectos en la gente. Yo lo viví en los 80 viviendo en Nicaragua, ¿verdad? Y vi el ajuste fiscal más radical sin anestesia, ¿verdad? Y los pobres son los que pagan más. Entonces esto tiene consecuencias y no podés vivir, un país no puede vivir con 18% de déficit comercial financiado con remesas,
pero en el tema, mientras la remesa existe, podemos tener esos niveles de financiamiento que lo hacen posible, pero el elemento de quiebre es por la vía del déficit fiscal, que ha sido financiado con deuda pública, que ya superó los límites permisibles. Ok, quiero que pongamos en pantalla, antes de ir con usted, doctor Héctor Dada, algunas de las palabras que ha dicho el ingeniero Mauricio Chusip, ex economista también y expresidente del BCR. Él dijo lo siguiente: estamos a la puerta de una crisis económica, el país tiene problemas con liquidez inmediata y sostenibilidad a largo plazo. Ahora, yo entiendo, mucha gente en casa escucha hablar de esto y dice, bueno, el país no tiene dinero, el Estado se va a quedar sin dinero, el gobierno se va a quedar sin dinero. La pregunta es, ¿por qué es importante o por qué nos debe importar que de repente el gobierno no tenga liquidez? ¿Cuál es el efecto cascada que produce en la economía y cuál es su impacto en la economía? ¿Cómo va a afectar a la gente que está en la calle caminando? Mire, solo déjenme hacer una acotación al margen de lo que dijo Alberto. Ese porcentaje de deuda que es aceptable para un país depende de muchas cosas, ¿verdad? Porque Japón tiene 200. Estados Unidos tiene 140%. Sí. O sea, la deuda es muy superior al PIB en Estados Unidos. Por cierto, tienen una ley que limite el endeudamiento, que cada vez que están 3, 4 puntos, la cambian. Creo que comenzaron en 60%, ya van en 140%. Y la van a tener que volver a cambiar. Pero Estados Unidos produce la moneda con que se paga, ¿verdad? Se paga con emisión de moneda de la Reserva Federal. Y nosotros no tenemos política monetaria. Y cuidado, tampoco tenemos política comercial en la práctica, porque tenemos una de las tasas de protección más bajas del mundo. Somos una de las economías más abiertas del mundo. Entonces, solo tenemos la política fiscal para hacer política económica y tenemos una fiscalidad en quiebra. Eso paraliza las posibilidades del gobierno de actuar sobre el desarrollo económico. Por cierto, cada día leo en los periódicos y escucho en la televisión a gente que le exige al gobierno que haga otras cosas, ¿verdad? Que le aumente el gasto, ¿verdad? Y eso es imposible, estamos en una situación bastante compleja y con unas finanzas públicas enfermas como único instrumento posible, que en este caso no existe, para hacer política fiscal. Ahora, usted me preguntaba cómo esto le debe importar a la gente. Mire, primero el Estado no produce dinero, ¿verdad? El Estado se financia básicamente de los impuestos que la gente paga, porque el Estado es de la gente. Los ciudadanos tenemos obligación de financiar al Estado, así como tenemos derecho de que el Estado nos dé determinados servicios. Si el gobierno tiene crisis de liquidez, algo va a dejar de pagar. Y cualquier cosa que deje de pagar, no sé qué es lo que va a dejar de pagar primero, va a tener efecto. Puede dejar de pagar salarios, es una posibilidad. Los empleados públicos dejarán de recibir su ingreso. Estos reducirán sus compras, ¿verdad? Tiene un efecto de cascada sobre la economía. Puede dejar de pagarle a los proveedores. Puede haber empresas, sobre todo las más chiquitas, las grandes pueden aguantar más, ¿verdad? Pero todo eso que plantea Héctor ya está sucediendo mientras hablamos, ¿verdad? Por eso, exactamente, ya, para los proveedores de los uniformes escolares, que son los chiquitos, que lamentablemente siempre los más pequeños, los más desvalidos son los que pagan las primeras consecuencias de estas cosas, porque los grandes saben cómo defenderse, ¿verdad? Y sobre todo tienen poder para forzar al Estado. O puede dejar de pagar deuda. Y si paga deuda, nuestros intereses, no solo de la deuda externa, los intereses internos se van a disparar también, ¿verdad? Cualquier cosa que pase con las finanzas públicas va a tener consecuencias sobre la gente.
mientras los privilegiados con leyes de escalafón, regalonas que tienen 8% de aumento automático anualmente, mientras la inflación es menos de 1%, ¿verdad? Siguen reclamando que a ellos sí, y sobre todo médicos, ¿verdad? Que uno creyera que son más racionales, porque ser profesionales les da una exigencia de mayor racionalidad. Sí, todo lo que pueda hacer el gobierno para remediar esto. Y además, para que el Estado se financie, no tiene más camino que poner impuestos. Y yo estoy de acuerdo con Alberto en que tener una balanza fiscal relativamente equilibrada no es ideológico, pero la forma en que se equilibra es otra cosa. Lo que pasa es que los márgenes que tiene ya el gobierno para jugar con esto son cada vez más estrechos, ¿verdad? Y entonces también ahí se reducen una serie de opciones. Pero vamos a ver, para ser más específico, el ajuste ya comenzó. Ya se informó de que han habido recortes importantes. Había un dato que sale en el diario de hoy, creo, que está hablando de unas 200,000 personas que ya no estarían recibiendo el subsidio, creo que de electricidad. Pero esos ajustes comenzaron a hacer desde el gobierno pasado, sí, Alberto. Sí, pero lo que pasa es que ahora van por sectores, ¿verdad? No sé si esto tiene que ver con sectores más bien de clase media, pero hay que verlo con precisión. Recortes de los subsidios de gas, de electricidad, creo que es de electricidad, para el caso que me refiero. Ya está racionalizado. ¿Verdad? Ya está racionalizado, es para la electricidad. Vamos a ver, afecta porque los proveedores de uniformes, de útiles, de servicios diversos en las escuelas, y muchos de ellos son pequeños y medianos, están descapitalizados en una situación crítica. O sea, eso ya comenzó, ya se ve, tienen varios meses que no les han pagado, sin tener reservas, sin tener capital de trabajo. Muchos de ellos se endeudaron para poder producir estos uniformes, estos zapatos, etc. El otro tema importante es que hay consecuencias enormes, porque vemos que o hacemos el ajuste o se llega a un acuerdo ya. Estoy hablando de este mes, por lo menos algunos acuerdos, sobre ese 1.200 millones de dólares para limpiar la tarjeta de crédito, como se dice, con deuda, pasar deuda acumulada de corto plazo, los letes, a deuda de mediano y largo plazo. O va a haber una crisis de pago. Y entonces eso significa que implicaría sacar gente de los ministerios, ¿verdad? No pagar deudas, entrar a impagos fundamentales a nivel nacional e internacional, lo que tiene unas implicaciones enormes. Es decir, esto tiene consecuencias en la vida no solo del gobierno, sino del sector privado y de los ciudadanos. No es que, hay que ver el gobierno qué hace y a ver cómo sale, sino que todos estamos en este barco. Tengo que ir a la pausa, don Alberto, pero básicamente voy entendiendo que los brazos económicos y financieros del gobierno afectan a varios niveles dentro de la economía, grandes, pequeños, medianos, empresarios. Si no llega ese dinero, no circula dinero, se reduce la capacidad adquisitiva y probablemente entraríamos en una pequeña desaceleración en la economía, es lo que voy entendiendo. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente
y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Bueno, se une desde Guatemala vía Skype el economista e investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Ricardo Castaneda. Ricardo, buenos días hasta Guatemala y bienvenido a República. Buenos días, Carlos. Un placer y un saludo a todos los televidentes desde Ciudad de Guatemala. Bueno, recientemente aquí en El Salvador nos hemos enterado que el Producto Interno Bruto estaba sobredimensionado y eso pone el ratio, digamos, de la carga tributaria en nuestro país de 15,9% aproximadamente, lo sube hasta el 19%. Sectores de la derecha empresarial y económica en este país han dicho que eso nos pone como el segundo o tercer país en América Latina que más paga impuestos. Hay una renuencia en este país cuando se habla del pacto fiscal precisamente a contemplar nuevas tributaciones. De hecho, casi todos los argumentos están cayendo dentro de la gran categoría del conservadurismo fiscal, es decir, solo se habla de racionalizar el gasto, de recortar impuestos, de recortar el gasto, de no nuevos impuestos y por supuesto de focalización también de los subsidios. La pregunta es si esto efectivamente sería la única o los únicos caminos viables para que este país tuviese una república que pudiera ofrecer a sus ciudadanos la posibilidad de salir de la pobreza con tan escasos recursos. Bueno, primero decir que la carga tributaria de El Salvador en términos netos, es decir, después que se le quita la devolución de impuestos, no es 15.8, es alrededor de 14.9 y aun cuando se dieran estos ajustes a partir de las variaciones del Producto Interno Bruto, la carga tributaria todavía seguiría siendo inferior al promedio latinoamericano y muy lejos de los países desarrollados. Creo que la pregunta que debe estar en el aire es, ¿el ajuste fiscal que necesita El Salvador para qué? ¿Es un ajuste fiscal para cuadrar las cifras e intentar tener un déficit cero? ¿O es un ajuste fiscal para lograr por fin tener una política fiscal que potencie el desarrollo? Una política fiscal que logre que los 800,000 niños, niñas y adolescentes que se encuentran fuera de las escuelas puedan regresar a ellas, que permita potenciar las zonas rurales de nuestro país, que pueda efectivamente generar las mismas oportunidades entre hombres y mujeres. Es decir, debemos de pasar de la simplicidad de intentar cuadrar las cifras a tratar de mejorar las condiciones de vida de las personas. Y creo que eso pasa por un acuerdo fiscal integral, en el que efectivamente hay problemas por el gasto, pero también debemos de ser conscientes que necesitamos dotar de más recursos al Estado. No podemos hablar de efectividad si no tenemos suficiencia. Y eso pasa por tener una visión de largo plazo. Creo que en El Salvador hemos sido incapaces, todos los sectores, de ponernos de acuerdo sobre cuál es el tipo de Estado que queremos. ¿Cómo vemos El Salvador dentro de los próximos 20, 25 años? Y a partir de ahí determinar qué tipo de política fiscal queremos tener. Si es una política fiscal como ha sido hasta ahora, que ha privilegiado nada más a pequeños grupos, o es una política fiscal que le va a dar respuesta a los problemas de pobreza, desigualdad y va a enfrentar lograr que el país por fin alcance niveles de desarrollo altos, en el que permita sobre todo mejorar las condiciones de vida de los más necesitados. Porque cuando se habla de ajustes fiscales únicamente por el lado del gasto y se habla de recortes, principalmente esto afecta a quienes menos ingresos tienen. Entonces, antes de hablar de recorte de gasto, lo que nosotros tenemos que hablar es de la efectividad del gasto. Que el gasto realmente cumpla sus objetivos, que esté vinculado a resultados, algo que hasta ahora no hemos tenido. Ahora, Alberto, tú querías agregar algo. Yo estoy de acuerdo básicamente con el planteamiento, como desde el punto de vista del enfoque, yo creo que es correcto. Pero el problema que tenemos es que estamos ya en una emergencia, ¿verdad? Yo creo que va a haber tiempo para abordar esos temas y se deben de abordar. El problema es que el default, ¿verdad? El impago está ahí enfrente. Y frente a eso hay que actuar. Y hay unas comisiones que están conversando ya de la oposición y del gobierno. Y la discusión concreta que se está sosteniendo es si va a haber o no un IVA, si el IVA sería diferenciado, si habría o no algunas compensaciones para los más pobres que estarían afectados por un impuesto que efectivamente es regresivo, ¿verdad? Si se le va, cuáles son los cortes en los subsidios,
que van a haber, cómo hacer para también transformar las autorizaciones de letes, cuál va a ser el porcentaje, ¿verdad? Cómo hacer para incentivar, cómo va a haber que entrarle al tema de las pensiones, ¿verdad? A fondo, con asesoría internacional de primer nivel. Bueno, todo eso va a tomar más tiempo. Lo único que quiero decir con esto es que como que se acabó el tiempo. En estos momentos hay que enfrentar la emergencia, ¿verdad? Esa sería mi única observación. Y dentro de esa emergencia hay que tomar decisiones políticas sobre quién va a cargar con los costos del ajuste, cómo proteger a los más débiles. Esto me parece a mí fundamental. Y esta medida de emergencia tiene que ver necesaria y exclusivamente, doctor Héctor Dada, con la aprobación de estos 1.200 millones de dólares para limpiar la tarjeta. Los 1.200 millones son un respiro para poder llegar a un acuerdo como el que Ricardo ha estado planteando. Y hay que tener cuidado que las medidas para salir de emergencia no bloqueen la solución de mediano plazo. Porque aquí no podemos actuar con el criterio salvadoreño de coyol quebrado, coyol comido. Yo tengo aquí un documento que no les gusta a los autores que señale, que es el de FUSADES. En 2003 dijeron que las políticas existentes nos conducían a esta situación. Lo que quiere decir que el problema fiscal no es un problema básicamente de caja. El problema de caja es la expresión, es el dolor de cabeza del enfermo de cáncer, ¿verdad? Okay. O sea, hay que resolver el dolor de cabeza, no estoy en contra de eso, pero no de manera que agrave la enfermedad. Si no se le entra de lleno al modelo, a las políticas existentes, como eufemísticamente llama, las políticas son parte de un modelo, ¿verdad? Como llama FUSADES el 2003, este es el aporte para el plan de gobierno del presidente Saca, que hizo FUSADES. Es un documento de FUSADES, aunque el otro día me dijeron que no era cierto, aquí está hasta la carátula, ¿verdad? Hay que entrarle sistémicamente. Y los criterios que ha dicho Ricardo yo los comparto plenamente. Hay que entrarle a la emergencia, como dice Alberto. Ahora, ¿cómo? Todo el mundo ha pasado por alto que el fondo dice que una manera de salir de emergencia es aumentando la tasa impositiva a las ganancias personales mayores, no a las menores. O sea, diríamos la tasa marginal del estrato superior tiene que ser aumentada para permitir recaudar. No existe una forma técnica unívoca para salir de estos problemas. Si se le pregunta a una escuela de economistas, va a decir que el IVA es la única solución. Si se le pregunta a otros economistas, dice solo el impuesto sobre la renta. Hay que recordar que Estados Unidos, en los años 40, que tenía un déficit de balanza de pagos, un déficit fiscal enorme, lo remedió como dándole 83% a las ganancias más altas impositivas y salió de la crisis. Y endeudándose el Estado para hacer los grandes trabajos públicos para relanzar la demanda. Pero eso lo podía hacer Estados Unidos. Lo que quiero decir es que no hay soluciones mágicas en esto aplicables y las distintas escuelas de pensamiento económico darán respuestas distintas y eso es lo que necesita una negociación política. Y la negociación política es el principal problema porque en este país hasta la palabra política la hemos convertido en una mala palabra. Ahora, Ricardo, quiero ir contigo porque quiero que nos ayudes a definir si la idea de solucionar la crisis fiscal que tiene El Salvador a puro crecimiento económico es posible. Y esta idea que te estoy diciendo en este momento la saco de las declaraciones que buena parte de la derecha política y económica suelen dar en declaraciones a los diferentes noticieros, que es básicamente, mire, los problemas de El Salvador es porque aquí se gasta mucho, pero si nosotros focalizáramos y racionalizáramos y encima de eso nosotros creciéramos económicamente, entonces el Estado no tendría problemas de caja, ni déficit fiscal, ni nada de esto.
Bueno, una de las primeras cosas quizás hay que pedirle a los políticos es que eleven su nivel, ¿verdad? Y una cuestión básica de economía es que el gasto público permite incrementar el Producto Interno Bruto. Yo creo que el problema que tenemos actualmente es que estamos intentando pedirle al Estado que corra una carrera con una bicicleta que no tiene una llanta, que es la política monetaria, y que la otra llanta que tiene, que es la política fiscal, está pinchada. Entonces necesitamos una política fiscal que primero ayude a potenciar una transformación productiva. Los bajos niveles de crecimiento de El Salvador han sido en las últimas 2 décadas. Somos el país que menos ha crecido en América Latina. Por lo tanto, lo que necesitamos nosotros es una política fiscal que permita crear empleos públicos y privados, pero que generen alto valor agregado, que permitan estar encadenados productivamente, pero que reciban salarios dignos, porque yo creo que uno de los problemas que tenemos actualmente a nivel estructural en el país es que los salarios son insuficientes, sobre todo en las zonas rurales, siquiera para cubrir el costo de la canasta básica. Entonces, desde ahí empezamos a explicar por qué los altos niveles de pobreza de nuestro país. Ahora, respecto a lo que decía Alberto, efectivamente, actualmente encontramos un problema gravísimo de caja, que por ejemplo el día de ayer, cuando el partido oficial solicita estos bonos para pagar el subsidio de la electricidad y el tema de pensiones, es inevitable que actualmente el gobierno no tiene los ingresos suficientes siquiera para seguir funcionando. Pero esto no debe delimitar que tengamos en cuenta que cualquier acuerdo fiscal no le compete únicamente a los partidos políticos. Los partidos políticos sí deben de ser un actor principal, pero no son los únicos. Y lo que encontramos actualmente es que todas las discusiones en el tema fiscal solamente se están limitando entre Arena y el FMLN a puertas cerradas, donde pareciera que es más importante el número de votos que van a ganar o van a perder en las próximas elecciones que si realmente se encuentran soluciones integrales que beneficien a la población. Ok, ahora, doctor Héctor Dada, quisiera ir con usted porque dentro de esta discusión de este gran pacto fiscal, algunos consideran que no debe haber nuevos impuestos. De hecho, el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, había dicho que no estaban contemplados nuevos impuestos. Conversando también con otro economista, con el doctor Salvador Arias, me decía, mire, en este país de cada $100 que entra al Estado, $60 son de parte de las personas asalariadas, profesionales, sector formal o de repente incluso hasta los informales, porque también pagan IVA. Entonces dice, nuestra estructura es regresiva. Entonces, él es de la idea de que sí deben contemplarse nuevos impuestos dentro del abanico de soluciones dentro de este pacto fiscal y que debe contemplarse, por ejemplo, no solamente la declaración del patrimonio, el impuesto del patrimonio, sino también el impuesto a las propiedades. ¿Es esto algo que debe incluirse dentro de la discusión de este pacto fiscal? Permítame responder muy rápidamente la pregunta que usted le hizo a Ricardo sobre el crecimiento. Es cierto que si la economía crece se van a recibir más impuestos. El problema es que quien le dice eso, que si creciéramos, nadie le dice cómo vamos a crecer, ¿verdad? Con el modelo actual vamos a seguir teniendo lo que dijo Ricardo, 20 años de crecimiento lento en este país. Hay que entrarle al modelo para crecer. Y lo que quieren es seguir haciendo lo mismo con la idea de que vamos a tener resultados grandes. Yo me pregunto, y ese no es un problema de confianza en el gobierno, crecíamos lentamente cuando los empresarios gobernaban a través de Arena este país. Y si no confiaban en su gobierno, yo estoy bastante complicado. Es un problema de modelo, es un modelo que fracasó, que está agotado, que ya no da de sí, y que una de sus expresiones es la crisis fiscal. Es un modelo que fracasó. Lamentablemente, ni el gobierno de Funes, al que yo pertenecí, tuvo la fuerza política o la decisión del presidente, no lo sé, ni este gobierno han hecho alteraciones fundamentales a este modelo. Sigue funcionando, andamos cargando un zombie, haciéndolo caminar a la fuerza. Usted me preguntaba sobre, se me fue los impuestos directos versus los impuestos indirectos. El Fondo Monetario Internacional propone, y es lo que están discutiendo en la mesa, aumento del IVA, 2%.
o sea, pasar de 13 a 15. Eso lo están discutiendo. Pero lo que no están discutiendo es que el Fondo Monetario Internacional dice que hay que aumentar los impuestos a las altas ganancias personales, no a las altas ganancias empresariales, que es una manera de estimular la inversión, ¿verdad? O sea, si usted en vez de reinvertir distribuye a las personas socias de una empresa, entonces va a pagar más impuestos que si se quedan en la empresa y usted los invierte. Eso, dicho, el Fondo Monetario Internacional propone un impuesto al patrimonio. Solo Cuba y El Salvador no tienen impuesto al patrimonio en América Latina. Y la AID ha venido proponiendo eso por años. Desde el año 97 vino aquí Gallagher, uno de los más grandes expertos en eso, pagado por la AID, y hizo una propuesta de impuesto al patrimonio. Fue una irresponsabilidad quitarlo porque existía. En fin, el Fondo Monetario propone toda una serie de impuestos que hay que aprobar. Y sin ellos, dice el fondo, no vamos a salir de este problema. El fondo propone que el ajuste se haga por la vía del gasto y por la vía de los ingresos. Y eso de que vamos a comenzar a recaudar todo lo que se evade, yo lo vengo oyendo desde que un embajador de Estados Unidos, en un discurso que dijo en Fusades, cuando gobernaba Saca todavía, dijo que si El Salvador recogiera todo lo que se evade, y cuidado, el IVA no se evade. El IVA se roba, dicen. Es que el IVA, las empresas son cajeros del Estado en el IVA. Y el IVA está en su precio. O sea, usted como consumidor no puede evadir el IVA. La empresa que no traslada el IVA al Estado no evade IVA, porque la empresa no es el sujeto del impuesto. Las empresas no pagan un centavo de IVA. Todo lo pagamos los consumidores. Es la lógica del impuesto. Entonces, a esos hay que meterlos presos porque no es evasión, ¿verdad? Sino es sustracción. Si es que existen. Pero hasta hoy no hemos encontrado una fórmula, a pesar de que algo se ha hecho en ese sentido. Ok, don Alberto, tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos vamos con las ideas que usted tiene para complementar. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Se nos está acabando el tiempo, pero don Alberto, quiero que usted comente lo siguiente. Me acaba de escribir el ministro de Hacienda, don Carlos Cáceres, y me dice: el director del fondo, Alejandro Werner, dijo que la polarización de los políticos tiene secuestrada las finanzas públicas de El Salvador. En las negociaciones fiscales se prioriza quién paga el costo político del ajuste. El ajuste resolvería problemas generados por los gobiernos anteriores. No haber aprobado la reforma de pensiones le costará al país más de $400 millones solo para el 2017. Y dice la oposición que las pensiones no es problema fiscal. Hay más, dice. También nos dice: ¿qué va primero, el crecimiento económico o el ajuste fiscal? Lo fiscal es de ayer, lo económico es de mediano plazo. Es correcto. Bueno, estamos frente a una negociación y ojalá que se lleguen a unos acuerdos, porque en la medida que se le da más tiempo a esto, las consecuencias van a ser mayores para todos, ¿verdad? Yo creo que el país debe de mejorar la distribución del ingreso, que tiene que reducirse la regresividad del sistema fiscal salvadoreño, por supuesto. Pero en última instancia yo me enfoco más precisamente en el tema de la creación de riqueza, en el tema del crecimiento. Con un Producto Interno Bruto de $100.000 millones, la deuda de 17.500 millones serían cacahuetes, como se dice en inglés, peanuts, ¿verdad? Y eso pasa efectivamente por transformar el modelo y impulsar sectores estratégicos
de más alta productividad, competitividad y crecimiento. No se puede un país que tiene este nivel, donde 2/3 partes del empleo está en el sector informal, ¿verdad? Donde es coyol quebrado, coyol comido, y donde buena parte también del sector formal está en actividades de muy poca productividad y crecimiento. Esto nos lleva a los temas estratégicos de la logística, ¿verdad? Del turismo médico y de otras apuestas fundamentales, promoviendo inversión privada. Nos lleva al tema de los asocios públicos privados, ¿verdad? Que si se hacen de una forma correcta, ¿verdad? En competencia, pueden ser de enorme beneficio al Estado y a la sociedad. Es decir, el tema del crecimiento es fundamental. En la medida que el crecimiento disminuye, el déficit fiscal aumenta y eso se financia con más deuda pública. En la medida que el crecimiento aumenta, los ingresos tributarios son mayores, el déficit fiscal disminuye y lo que necesitamos prestar es menos. Entonces hay una relación directa. Pero este es un problema, por supuesto, de mediano y largo plazo, donde tampoco los gobiernos han hecho la tarea. Y por lo tanto, la solución a hacer una deuda que sea sostenible, las finanzas públicas sostenibles, implica, como lo dije en mi columna de ayer, ¿verdad? Una serie de medidas, ¿verdad? Que van desde atender la emergencia ahora y llegar a un acuerdo hasta aspectos relativos al tema de la deuda previsional y del sistema de pensiones público y privado, que implica todo el tema de la evasión y la elusión fiscal y cómo se le cierran los portillos a la evasión y elusión, que conlleva temas de reestructuración, posiblemente en algunas áreas, y refinanciamiento de deudas, que implica la conformación de un fondo público-privado para precisamente financiar las grandes obras de infraestructura, de logística, para refinanciar, dijéramos, la deuda del café y las actividades agropecuarias. Hay que entrarle al desarrollo de la zona oriental, hay que entrarle al tema de 400.000 hectáreas de tierra sin cultivarse. Entonces, no es lo mismo lidiar con una situación fiscal cuando estás creciendo y no es lo mismo meter más impuestos cuando la gente y las empresas tienen más plata en sus bolsillos que hacerlo en condiciones de crisis. Eso es una cosa muy importante. ¿Cómo pasamos de unos ingresos de 16% que vamos a ver hoy con estos ajustes, hasta dónde van a llegar si estamos hablando que estamos en 18? Vamos a ver. Pero lo que quiero decir es que no es lo mismo aumentar impuestos cuando la economía está creciendo y tenemos una perspectiva de certidumbre, ¿verdad? Y confianza hacia el futuro, que hacerlo en un momento de grandes dificultades, lo que no quiere decir que no se deba de hacer, ¿verdad? Pero quería hacer estas consideraciones centrándome en la primacía, ¿verdad?, de la inversión y del crecimiento. Ok. Doctor Héctor Dada. Mire, Carlos Cáceres dice una cosa que no es nueva. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, es muy oportuno que lo haya dicho, pero es penoso que 13 años después de que este documento de Fusades nos decía que uno de los grandes problemas fiscales del país es que el costo fiscal de la transición y del régimen de seguridad social es significativo. Y no voy a leer más porque no tenemos tiempo. O sea, Fusades ya decía en 2003 que las pensiones, el sistema, la forma en que se privatizó el sistema, se convertía en una carga fiscal a largo plazo insostenible. Está dicho aquí, que eso ya lo había dicho también Carmelo Mesa Lagos cuando se iba a privatizar y nadie le hizo caso. Y 13 años después todavía no hemos resuelto el problema, y es más, los mismos que dijeron eso en 2003, hoy dicen que no es problema fiscal las pensiones. Yo estoy de acuerdo que una economía que crece establemente y que tiene un horizonte futuro de un PIB tan alto, sí, comienza a recibir más ingresos y hay más facilidad. El problema es cómo se llega a eso. Eso requiere un cambio de modelo.
Pero para poder cambiar el modelo necesitamos que el enfermo se mantenga vivo. Podemos hacer un programa sobre el tema del crecimiento, de la Y el inversión y modelo el económico, crecimiento por y el supuesto. modelo. Si las finanzas públicas no se resuelven, único instrumento de política económica que tiene el gobierno, ¿ah? Porque, repito, ni siquiera tenemos mucho espacio para política comercial, a no ser que comencemos a utilizar las cláusulas de salvaguarda que los mismos tratados internacionales permiten en ciertos momentos. Pero si no resolvemos las finanzas públicas, cualquier ilusión de crecimiento se queda en el suelo. Los 1.200 millones son darle oxígeno a un enfermo que está muy grave, pero no resuelve la enfermedad. Ok. Vamos hasta Ricardo, vamos hasta Guatemala, debo decir, con Ricardo. Tienes la última palabra. Bueno, primero hay que decir que no hay una receta única, ¿no? Entonces toca como salvadoreños encontrarla. Por eso me gustaría que esta discusión no sea únicamente entre economistas, sino sea más entre ciudadanos, reconociendo que primero debemos de poner por delante a las personas que las cifras. Creo que nos encontramos en un momento histórico porque le pareciera que estamos dentro de una tormenta perfecta para que podamos encontrar soluciones de corto, mediano y largo plazo. Y eso pasa por acuerdos integrales en el que se tome en cuenta temas correspondientes al gasto, a los ingresos, pero también con respecto a la transparencia. En ese sentido, si la política fiscal es el tipo de sociedad que queremos tener, ojalá nos decantemos por una sociedad incluyente, democrática, pero que también reconozca que quienes más ingresos tienen deben de pagar más y que el gasto debe de beneficiar más a quienes menos ingresos tienen. Por ello es fundamental entonces pasar de la actual política fiscal, que es una política fiscal de supervivencia, a una política fiscal que se convierta en un verdadero instrumento de desarrollo. Ok, muchísimas gracias Ricardo Castaneda desde Guatemala, es investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Don Alberto Arene, como siempre un placer, y doctor Héctor Dada, también tenerlo aquí es un verdadero placer. Vamos a invitarlo porque tenemos pendiente entonces otro tema que es el de modelo económico y cómo este debería lucir, en vista de que como dicen ustedes, es un zombie. Muchísimas gracias. Gracias y un saludo a los amigos del ICEFI. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayele Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.